Imagina una civilización perdida entre la niebla, en lo más profundo de las montañas del norte de Perú. Un pueblo que vivía tan alto, que parecía caminar entre las nubes, y que era temido por los incas y admirado por los españoles. Hoy, casi nadie habla de ellos, pero hace siglos, los Chachapoya, conocidos como los guerreros de las nubes, levantaron fortalezas imposibles, enterraron a sus muertos en los acantilados más peligrosos y, según las crónicas, tenían algo que rompía todas las reglas: mujeres guerreras. Se decía que eran altos, de piel clara, y que sus mujeres no solo luchaban, sino que lideraban. ¿Eran descendientes de una civilización más antigua? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y por qué sus restos están tan bien escondidos que aún hoy son difíciles de encontrar? En este video vamos a explorar el enigma de los Chachapoya, sus rituales, sus ciudades entre las nubes, sus guerras, sus secretos y su legado oculto. Prepárate para descubrir una historia que cambiará la forma en que ves el pasado de América Latina. Esto no es solo historia, es un misterio enterrado entre la niebla. No me mientas. La razón por la que estás viendo este video es porque quieres conocer a las mujeres guerreras. No te culpo. Hay algo hipnótico en la idea. Mujeres que no esperaban ser rescatadas, que no eran reinas sentadas en un trono, ni figuras decorativas en los templos. Mujeres que tomaban armas, dirigían ejércitos y enfrentaban a imperios. Mujeres que existieron, y no en los libros de fantasía, sino en la historia real del continente americano, en la misteriosa civilización de los Chachapoya. ¿Pero realmente combatían junto a los hombres? Sí, y no lo digo yo. Lo dijeron los conquistadores españoles, sorprendidos y en algunos casos, aterrados por lo que vieron. Según los relatos, las mujeres chachapoyas luchaban con una fiereza que igualaba o incluso supera a la de los hombres. No se quedaban atrás, no curaban heridas en campamentos, no esperaban la vuelta de sus maridos. Estaban en la primera línea de batalla. ¿Te suena eso a las amazonas de la mitología griega? No estás solo. De hecho, algunos cronistas europeos no podían evitar la comparación. Las chachapoyas eran descritas como mujeres de complexión fuerte, altas para la época, con una actitud desafiante y una habilidad excepcional en el combate cuerpo a cuerpo. Los mitos sobre las amazonas, ese grupo de mujeres salvajes que vivían sin hombres y cazaban en los bosques, empezaban a parecer menos mito cuando los españoles veían a las chachapoyas cargar contra soldados bien armados, sin miedo, sin pausa. ¿Usaban armas? Todo indica que sí. Se les ha asociado con lanzas, hondas y cuchillos ceremoniales, además de herramientas agrícolas que se transforman en instrumentos de defensa. No eran improvisadas, tenían entrenamiento, estrategia y disciplina. Los pocos documentos que existen hablan de una sociedad donde el rol de la mujer no estaba limitado al hogar ni a lo espiritual. Ellas tenían rango, sí, rango militar. Se cree que algunas lideraban clanes completos, que organizaban defensas contra las invasiones incaicas y que incluso negociaban alianzas. No eran simplemente parte del ejército. En muchos casos, eran la cabeza del ejército. Y eso, en el contexto del siglo XV, es revolucionario. Ahora imagina lo que sintió un soldado español al ver esto. Venían de una Europa donde las mujeres eran propiedad de sus maridos, donde lo máximo que podían aspirar era ser reinas decorativas o monjas enclaustradas. Y de pronto, se encuentran con una cultura donde las mujeres están peleando en el campo, liderando rituales, mandando sobre sus pueblos. No entendían nada. Y como suele pasar en la historia, lo que no se entiende, se destruye o se oculta. Por eso, casi nadie te habla de esto en la escuela. Porque el poder femenino de los Chachapoya rompe todos los esquemas. No solo en términos históricos, sino también en cómo entendemos el liderazgo, la valentía y el rol de la mujer en las antiguas civilizaciones americanas. Pero no se trata solo de admirar el pasado. La imagen de las mujeres chachapoyas
ha comenzado a resurgir con fuerza en la cultura moderna, en el arte, en el cine, en la literatura feminista latinoamericana. Ya no se las ve como un misterio, sino como símbolos de resistencia, de empoderamiento ancestral, de un feminismo que no es importado, sino arraigado en nuestra tierra. Un feminismo con raíces en la selva, entre las montañas, en el alma de los pueblos que aún recuerdan sus cantos, sus nombres, sus hazañas. Y aunque hoy no tengamos fotos, ni videos, ni grandes estatuas de ellas, su huella sigue viva en las historias orales, en los murales urbanos, en las mujeres del Perú moderno que recuperan su historia para decir: nosotras también luchamos. No es una moda, es una memoria poderosa, porque hay algo que se siente cuando caminas por las ruinas de Cuelap, la fortaleza que ellas también defendieron. Hay una energía, una voz silenciosa que parece decirte: no fuimos sumisas, no fuimos invisibles, no fuimos débiles. Y quizás por eso fueron tan peligrosas para los imperios, porque una mujer que no teme pelear es una mujer que no puede ser dominada. Ahora que sabes esto, la pregunta es: ¿cuántas otras civilizaciones ocultaron historias como esta? ¿Cuántas otras mujeres lucharon y fueron borradas de los libros? Y más importante aún, ¿por qué durante siglos se nos enseñó que las guerreras eran una excepción, cuando en realidad eran una amenaza para los conquistadores del patriarcado? Las mujeres chachapoyas no solo combatieron, ganaron batallas, ganaron respeto. Y a pesar de que no ganaron todas las guerras, ganaron algo más duradero. Un lugar en la historia que está siendo reclamado ahora. Por ti, por mí, y por todos los que creemos que las civilizaciones no se entienden sin las voces de las mujeres que las levantaron y defendieron. La próxima vez que pienses en guerreras legendarias, no mires solo a Esparta o a las películas. Mira hacia los Andes, mira hacia la niebla, y recuerda que allí, donde las nubes acarician las montañas, las mujeres no esperaban héroes. Ellas eran los héroes. ¿Dónde vivían los chachapoya? ¿Dónde dormían estas mujeres guerreras? ¿Dónde se entrenaban, criaban a sus hijos y planificaban sus batallas? La respuesta está en lo alto de una montaña rodeada de neblina, tan antigua como misteriosa, y tan impresionante que ha sido comparada sin exagerar con Machu Picchu. Cuelap, la ciudad fortaleza de los chachapoya. Sí, esa fue su casa. No una aldea ni un campamento de guerra. Fue una mega estructura de piedra construida sobre una cresta de montaña a más de 3.000 metros de altura. Allí, entre las nubes, vivieron generaciones enteras de chachapoyas. No era solo un refugio militar, era su centro político, espiritual y cultural, una especie de capital secreta, oculta del mundo moderno por siglos. Pero entonces, ¿por qué casi nadie la visita? ¿Por qué Cuelap no está en los rankings virales de TikTok o Instagram como Machu Picchu? La respuesta es tan frustrante como reveladora. Cuelap fue olvidada. Por siglos estuvo cubierta de vegetación, abandonada, sin caminos, sin infraestructura turística. Mientras el sur de Perú se llenaba de turistas, el norte quedó en el misterio. Y es una pena, porque Cuelap es brutal. Mide casi lo mismo que Machu Picchu. Tiene más de 400 edificios circulares decorados con formas geométricas que aún hoy no entendemos del todo. Y su muralla, su muralla, más de 20 metros de altura. Un verdadero muro de defensa que protegía a los habitantes no solo de enemigos, sino del clima hostil y los peligros naturales de la selva montañosa. ¿Te imaginas construir todo eso sin maquinaria moderna, sin grúas, sin acero? Ellos lo hicieron. Por eso, muchos arqueólogos se han atrevido a decir que Cuelap es una muestra de tecnología perdida. ¿Cómo transportaban las piedras? ¿Cómo levantaron esas murallas en terrenos tan empinados? ¿Cómo organizaban una ciudad funcional a esa altura, con sistemas de agua, almacenamiento y defensa tan bien diseñados? Los incas no la construyeron. Los españoles no entendieron cómo existía. Y hoy,
todavía nos cuesta explicar muchas de sus técnicas. Y ahí viene lo interesante. Los descubrimientos recientes han sacudido todo lo que creíamos saber. Gracias a drones, escaneos con láser y estudios con inteligencia artificial, se ha descubierto que Cuelap podría haber sido mucho más grande de lo que pensábamos. Hay estructuras subterráneas, pasajes secretos, muros dobles, cámaras funerarias ocultas. Hasta han encontrado restos humanos en posiciones rituales que sugieren ceremonias que no se parecen a nada visto en otras culturas andinas. Uno de los hallazgos más impactantes fue el de una habitación sellada durante siglos, donde se encontraron figuras esculpidas que parecen representar mujeres con armas. ¿Estaban representando a sus líderes? ¿A sus guerreras? ¿O eran símbolos religiosos? Nadie lo sabe con certeza, pero refuerza la idea de que el rol femenino era sagrado y estratégico en esta sociedad. Lo que sí está claro es que Cuelap era mucho más que una fortaleza. Era una ciudad del cielo, una ciudad diseñada para resistir y para impresionar. Cuando los incas intentaron conquistarla, tardaron años en doblegarla, no solo por su ubicación, sino por la resistencia feroz de sus habitantes. Los Chachapoya pelearon desde esas murallas hasta el último aliento. Y hoy, el tiempo también parece conspirar contra Cuelap. En los últimos años, deslizamientos de tierra y lluvias intensas han dañado parte de sus estructuras. Se han cerrado los accesos por seguridad y sectores que están en emergencia. Pero eso solo ha aumentado el interés de quienes saben lo que significa este lugar. Un tesoro arqueológico que el mundo apenas está empezando a mirar. ¿Será que nos estamos perdiendo la verdadera joya del norte peruano? ¿Será que Cuelap tiene secretos que cambiarían nuestra visión de la historia andina? La respuesta parece ser sí. Y quizás eso sea lo más poderoso de Cuelap. No solo es un símbolo del pasado glorioso de los Chachapoyas, sino también un recordatorio de todo lo que no sabemos, de todo lo que aún queda por descubrir, de lo mucho que puede esconderse detrás de una montaña silenciosa envuelta en nubes. ¿Cómo se mantenían sanos los Chachapoya? ¿Con qué medicina se curaban en lo alto de las montañas, donde no había doctores, ni hospitales, ni tecnología moderna? La respuesta es simple, pero profunda, con magia, plantas y sabiduría ancestral. Y lo más sorprendente es que gran parte de ese conocimiento estaba en manos de mujeres. Sí, así como las mujeres Chachapoya eran guerreras, también eran curanderas, chamanas, guías espirituales y guardianas del conocimiento medicinal. Eran las médicas de la selva, las farmacéuticas del bosque. Y sus secretos eran tan valiosos como un escudo en la batalla. Las sabias del bosque de neblina. No eran brujas, pero los cronistas europeos así las llamaban. Tampoco eran simplemente curanderas. Las mujeres sabias de los Chachapoya ocupaban un lugar respetado y temido en la comunidad. Sabían exactamente qué raíz curaba qué enfermedad, qué hoja bajaba la fiebre, qué infusión hacía dormir o hacía hablar con los dioses. Tenían memoria botánica, transmitían fórmulas de generación en generación. Y muchas de esas plantas todavía no se han descifrado. Así es. En los últimos años, botánicos y científicos han intentado recrear los antiguos ungüentos y mezclas de los Chachapoya, y se han topado con ingredientes que no pueden identificar, plantas que no existen en registros modernos, extintas, especies ocultas o secretos que la selva se niega a entregar. Una de las especies más misteriosas es una flor conocida en las crónicas como ñami ñami, que se decía podía cerrar heridas sin dejar cicatriz. Otro hallazgo fascinante fue una resina oscura que, según estudios modernos, tiene propiedades antibióticas comparables con medicamentos actuales. Y eso no es todo. En algunas tumbas, los arqueólogos encontraron pequeños frascos de piedra con residuos de sustancias psicodélicas. No para diversión, sino para rituales de sanación espiritual. Rituales de iniciación, el camino del alma. Pero la medicina no era solo física. Para los Chachapoya,
El cuerpo y el espíritu eran uno. Por eso, cada joven, al alcanzar cierta edad, debía pasar por rituales de iniciación. No importa si eras hombre o mujer. Nadie entraba a la adultez sin enfrentarse a sus propios miedos, sin morir simbólicamente para nacer de nuevo. Estos rituales eran secretos. Se realizaban en lo profundo del bosque o en cuevas especiales. Se decía que duraban varios días, que los jóvenes ayunaban, bebían brebajes alucinógenos, enfrentaban visiones de muerte y renacimiento. Y allí, las chamanas jugaban un papel clave. Ellas guiaban los cantos, preparaban las plantas, controlaban el pulso del alma. No eran espectadoras, eran las conductoras del ritual. Los cronistas decían que los jóvenes salían diferentes, más sabios, más fuertes, como si hubieran vuelto de otro mundo. Y aquí es donde empieza el lado más misterioso. ¿Tenían poderes sobrenaturales? No es broma. Hay leyendas locales que aseguran que las mujeres sabias de los Chachapoya tenían poderes más allá de la lógica. Se hablaba de mujeres que podían detener hemorragias solo con la voz, de curanderas que hablaban con los huesos de los muertos para diagnosticar enfermedades, incluyendo chamanas que caminaban entre el mundo de los vivos y los espíritus, trayendo mensajes, o peor aún, trayendo de vuelta a los que ya habían partido. Sí, existen relatos de resurrección, mito o realidad, eso lo decides tú. Pero hay una historia que se cuenta en los pueblos cercanos a Cuelap. Dicen que hace siglos, un niño de apenas 7 años cayó enfermo, dejó de respirar. Lo dieron por muerto, y cuando iban a enterrarlo, una mujer mayor, una de las guardianas del bosque, pidió que lo dejaran en una cueva especial durante la noche. Allí, cantó durante horas. Quemó raíces que nadie reconoce hoy, y a la mañana siguiente, el niño despertó. La gente juró haberlo visto caminar, hablar, vivir. Fue un milagro, un error médico o algo más. Lo cierto es que los Chachapoya creían en la fuerza de la palabra, en el poder de los sueños, en la curación a través del alma y, sobre todo, creían en sus mujeres sabias. Ellas eran médicas, guías, sacerdotisas, brujas blancas, protectoras del equilibrio. Sin ellas, la sociedad se habría caído en enfermedad y caos. El legado en la actualidad. Hoy, muchas comunidades amazónicas del norte de Perú siguen hablando de ellas. Sus nombres se perdieron, pero su presencia vive en los rituales modernos, en los cantos, en las curaciones con hojas y resinas, y algo aún más increíble. Varias de las técnicas que usaban están volviendo. Científicos las estudian, laboratorios las analizan, y la medicina moderna empieza a mirar al pasado para encontrar curas que siempre estuvieron allí, ocultas entre neblina y raíces. En tiempos donde se habla del empoderamiento femenino, pocas cosas son tan inspiradoras como saber que ya existieron mujeres que dominaban la medicina, el espíritu y la ciencia. Hace más de 500 años, no llevaban bata blanca, no tenían microscopios, pero tenían sabiduría, intuición y un poder que hasta hoy nos cuesta entender. Las Chachapoya no solo sabían luchar, sabían sanar. Y a veces eso es mucho más poderoso que ganar una guerra. Lo triste es que la sociedad no reconoce a los Chachapoya, una civilización que construyó fortalezas en las nubes, resistió a los incas, crió mujeres guerreras y desarrolló una medicina tan avanzada que aún hoy desconcierta a los científicos, pero que no aparece en los libros escolares. ¿Lo sabías? En la mayoría de colegios de América Latina, los Chachapoya apenas ocupan un párrafo. A veces ni eso. Se mencionan como una cultura preincaica del norte del Perú, y se pasa la página como si no hubieran sido una de las sociedades más intrigantes del continente. ¿Por qué? Porque una cultura tan poderosa, con una identidad tan única, fue prácticamente borrada de la historia oficial. ¿Un olvido? ¿O un silenciamiento? Suelen decir que es por falta de información, que no hay suficientes fuentes, pero eso no es cierto.
Existen crónicas españolas, hallazgos arqueológicos, restos de arquitectura y testimonios orales en comunidades actuales. Lo que pasa es más complejo. Fue un silenciamiento. Cuando llegaron los españoles, quedaron desconcertados por lo que encontraron en la región Chachapoya. Una cultura con murallas imponentes, mujeres armadas, medicina espiritual, ritos de momificación únicos y una fuerte autonomía local. Esa identidad no encajaba en el relato de indios salvajes que justificaba la colonización. Así que fue más conveniente minimizarla. Los documentos que hablaban de su complejidad fueron ignorados. Las ruinas, cubiertas por la selva, las tradiciones, despreciadas como herejía. Y así, poco a poco, el nombre Chachapoya desapareció de la historia oficial. El miedo al legado femenino. Pero hay algo más. Expertos sostienen que una de las razones más profundas del ocultamiento fue el rol de la mujer. Una sociedad donde las mujeres tenían poder militar, espiritual y médico. En plena época del patriarcado colonial, era simplemente inaceptable. ¿Cómo enseñar a generaciones enteras que, en América, hubo mujeres que mandaban, sanaban, luchaban y dirigían? Mejor enterrarlo. Callaron su historia para proteger la suya, porque si el mundo supiera que en lo más profundo de los Andes existió una civilización liderada en parte por mujeres, la historia oficial tendría que reescribirse, las conexiones prohibidas. Y eso nos lleva a algo aún más misterioso: las conexiones culturales de los Chachapoya con otras civilizaciones fuera de América. Sí, suena a teoría de conspiración, hasta que empiezas a ver los indicios. Sus momias están tan bien conservadas que recuerdan a prácticas del antiguo Egipto. Su arquitectura tiene elementos que comparan con construcciones en la isla de Pascua o incluso en el Mediterráneo. Sus símbolos geométricos y sus técnicas funerarias no se parecen a ninguna otra cultura andina. Pudo haber habido un contacto transoceánico. ¿Llegaron conocimientos del viejo mundo antes de Colón? ¿O los Chachapoya desarrollaron todo eso independientemente, lo que los haría aún más impresionantes? La respuesta aún no es clara, pero una cosa es segura: la historia tal como la conocemos está incompleta, y los Chachapoya son una de las pruebas más evidentes. ¿Reescribir la historia? Hoy, muchos arqueólogos, historiadores alternativos y científicos independientes exigen que se revise el relato oficial. Porque los Chachapoya no fueron una tribu más. Fueron una civilización con identidad propia, tecnología, conocimiento y un legado que desafía todo lo que nos enseñaron. Y quizás por eso siguen siendo incómodos. Porque al hablar de ellos, cuestionamos todo. Desde los libros de texto hasta la manera en que se construye el poder. ¿Te imaginas si su historia se enseñara en cada colegio de América Latina? Si las niñas crecieran sabiendo que hubo mujeres guerreras, médicas y líderes hace más de 500 años en su misma tierra. Si los jóvenes supieran que existió una civilización que resistió sin rendirse, que cuidó la naturaleza y que creyó en el alma tanto como en la ciencia. Quizás si conociéramos de verdad a los Chachapoya, el mundo sería un poco diferente, más justo, más sabio y, sobre todo, más libre. Porque al final, lo que no se enseña no es por ignorancia, es por miedo. Miedo a que la verdad nos haga despertar. Y los Chachapoya, incluso desde la historia olvidada, siguen siendo una amenaza. Una amenaza para la mentira. Aunque intentan ser callados, los Chachapoya no desaparecieron. Sobrevivieron en los susurros de las montañas, en las manos que aún preparan brebajes medicinales, en las miradas de quienes nacen y crecen entre la neblina de la selva alta del Amazonas, porque la verdad más poderosa que vas a escuchar hoy es esta: los Chachapoya siguen vivos. Y si tú llevas esa chispa en la sangre, entonces la lucha de los Chachapoya por no ser olvidados, por ser reconocidos, por ser libres, aún no ha terminado. La historia no es un libro cerrado. La historia se reescribe con cada descubrimiento, con cada voz que decide no callar. Y si llegaste hasta aquí,
Tú también formas parte de esa resistencia contra el olvido. Así que no te vayas todavía. Si este video te impactó, suscríbete ahora mismo, porque en este canal hay muchas más historias como esta, civilizaciones ocultas, secretos enterrados y verdades que el mundo prefirió silenciar. Y créeme, lo que se viene es aún más intenso. Dale like si alguna parte de esta historia te conmovió. Comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió, o si crees que llevas sangre chachapoya en tus venas. Y si conoces a alguien que ama los misterios, los pueblos olvidados o el poder de las mujeres ancestrales, comparte este video. No dejemos que la niebla lo cubra todo. Haz clic aquí en este video que te dejo al final, donde exploramos otra civilización silenciada que podría cambiar lo que crees del pasado. Y sigue con nosotros en este viaje, porque la historia prohibida recién comienza.